En la clase de hoy vamos a ver enfermedades causadas por Escherichia coli. La idea es básicamente ver las características principales, sobre todo lo que hace a la parte de antígenos, tipos patogénicos, y también dentro de cada tipo patogénico veremos sobre todo los mecanismos de patogénesis y aspectos de diagnóstico y control. Tengan en cuenta que luego dentro de cada especie animal vamos a ver específicamente enfermedades causadas por este microorganismo en las cuales se va a profundizar lo visto en esta clase. Como ustedes saben, Escherichia coli es parte de la flora normal del intestino de los animales domésticos. Y como tal, si ustedes toman una muestra y hacen un cultivo de materia fecal, siempre van a encontrar Escherichia coli, tanto en animales sanos como en animales enfermos. Ahora bien, la mayoría de las cepas que ustedes van a encontrar de Escherichia coli son comensales. Una pequeña proporción, sería muy pequeña, son patógenos y son las que van a dar los cuadros de enfermedades en animales. Si se hacen cultivos a diferentes niveles, van a encontrar que la cantidad o la proporción de Escherichia coli van aumentando desde el intestino delgado hacia el intestino grueso. Ahora bien, esta proporción de cepas patógenas conforman lo que conocemos como tipos patogénicos o patotipos. Este término, ¿qué es lo que define? Define a un tipo de microorganismo que está asociado con la producción de ciertos factores de virulencia, puede ser uno, pueden ser más, pueden ser un grupo, que van a determinar estos factores puntualmente un mecanismo de enfermedad. Entonces, sobre esta base se puede clasificar. Como recién comentamos, Escherichia coli es un habitante normal del intestino de los animales y eventualmente puede causar enfermedad. Ahora bien, puede causar enfermedad tanto a nivel del intestino, estas son cepas patógenas intestinales, como también en diferentes órganos y sistemas que no son el intestino o el sistema digestivo. Esas se llaman cepas extraintestinales, por no pertenecer evidentemente al intestino. ¿Cuáles son los cuadros principales que ustedes van a encontrar en Escherichia coli? Y básicamente diarreas, tanto en recién nacidos como en posdestete. Aquí cuando digo posdestete me refiero puntualmente a los porcinos, en los cuales va a darse esta enfermedad, no tanto en un rumiante, en el cual sí es probable que tengan diarrea en un neonato, pero luego no se dan diarreas por Escherichia coli. En el caso de enfermedades extraintestinales, una de las más frecuentes son las septicemias por Escherichia coli, aunque también pueden dar infecciones en órganos como el vejiga, el sistema urinario, el aparato reproductivo, pueden dar piómetras o inflamación, infección e inflamación a nivel del útero en bovinos y también mastitis en bovinos, o sea, pueden dar otra serie de cuadros. Y pongo acá en último término, lo separo un poquito del resto porque es una entidad que es un poco distinta a las demás, y es la enfermedad de los edemas que causan algunos tipos patogénicos de Escherichia coli. Eso se da en cerdos. Vamos a describir a los antígenos y factores de virulencia que luego van a permitir, de alguna manera, a partir de estos factores, agrupar o clasificar a los microorganismos en diferentes tipos patogénicos. Si nos referimos a antígenos, los voy a hacer repasar un poco la parte microbiológica. Recuerden que tenemos antígenos, fíjense abajo en la diapositiva,
de tipo somáticos. ¿Esto qué es? Parte de la pared celular. Y puntualmente en los gram negativos, la parte de la pared celular que se utiliza para tipificar a estos microorganismos es el lipopolisacárido, que ahí también lo ven caracterizado como endotoxina y o como antígeno O. Entonces recuerden, la parte lipídica es la que se encuentra más interna dentro de la pared celular, mientras que la parte polisacarídica, en la cual van a diferir los microorganismos, se encuentra más externamente. Estos polisacáridos externos van variando, los sacáridos van variando y esto le da la especificidad que permite la clasificación. Antígenos O somáticos entonces. ¿Qué otros antígenos tenemos? Antígenos flagelares, llamado antígeno H. Ese antígeno H o flagelar son proteínas, son parte del flagelo y también sirven para la clasificación. Evidentemente, como ustedes saben, el flagelo le confiere movilidad al microorganismo. Y los antígenos que también son importantes para definir los tipos patogénicos son las fimbrias o antígenos F, que vienen a la izquierda. Las fimbrias no son tan largas como los flagelos y puntualmente en el caso de Escherichia coli son importantes para la adherencia de los microorganismos a receptores que se encuentran en las células eucariotas, como lo ven en el diagrama. Las fimbrias, fimbria o pili es sinónimo, fimbrias o pili. Pili es el plural en latín de pilus, pelo. ¿Por qué? Porque la estructura tiene una forma de pelo y así es como se la caracteriza. Las adhesinas no son todas fimbriales, sino que otras adhesinas pueden estar presentes en Escherichia coli y también son proteínas, pero no tienen la forma típica de una fimbria, sino que es otro tipo de proteína, pero que también le sirve al microorganismo para la adherencia. Y dentro de los posibles antígenos, aunque en realidad no son utilizados actualmente para la clasificación, están los antígenos K, que provienen del nombre en alemán de la cápsula, Kapsel, por eso la K. Sí importan porque las cápsulas tienen una función antifagocítica y anticomplementaria, o sea, evitan a veces la acción del complemento y por ese motivo son importantes y también evitan o sirven para que el organismo pueda evadir en parte la fagocitosis. Bien, ¿qué otros factores tenemos que son importantes? Tenemos también otros factores de virulencia como los sideróforos, que van a ver con el nombre de aerobactina, que son componentes que le permiten a la bacteria captar hierro, ya que el hierro es un elemento esencial para el metabolismo bacteriano, y lo captan del medio. Y a su vez va a tener una serie de toxinas, que la van a ver a la izquierda de la diapositiva, y la flecha indica que estas toxinas son eliminadas hacia el medio o secretadas, que pueden ser enterotoxinas, verotoxinas, toxinas llamadas factor necrotóxico necrosante, como la ven con el nombre CNF1 y CNF2, que vamos a verlas con más detenimiento más adelante. Estos factores de virulencia pueden ser codificados tanto dentro de lo que es el genoma de la bacteria, lo que llamamos cromosoma bacteriano, pero no lo confundan con un cromosoma de una célula eucariota, sino que es básicamente el ADN que conforma el núcleo. También pueden ser codificados por elementos extra cromosómicos como los plásmidos. Y los plásmidos ustedes saben que son segmentos de ADN extracromosómicos, o por fagos de bacterias o bacteriófagos, que son virus que pueden parasitar las bacterias y estos virus pueden estar llevando en su material genético o pueden estar codificando para factores de virulencia. Por ese motivo también son importantes. Y a su vez también los factores
factores de virulencia pueden estar codificados dentro de lo que se llama islas de patogenicidad. Estas islas son fragmentos de ADN grandes, de un gran tamaño, que pueden codificar para más de un factor de virulencia. ¿Cuáles son los tipos patogénicos o patotipos más comunes de Escherichia coli en los animales? Son los que yo les muestro en esta diapositiva dentro del recuadro. Y la forma de denominarlos es utilizando, van a ver al final de cada uno digamos como sufijo, Escherichia coli. Entonces, ET, S quiere decir Escherichia coli enterotoxigénica. Está al revés, ya que está tomado de la sigla en inglés. Sería enterotoxigénica Escherichia coli. Y para el resto, la nomenclatura es similar. EPEC para las enteropatógenas, STEC son las Escherichia coli productoras de toxina Shiga. ¿Por qué? Porque la ST es toxina Shiga, sería Shiga toxin en inglés, de ahí viene el nombre. Y las que se conocen como EXPEC son las Escherichia coli patógenas extraintestinales, que son las que les comenté en un principio que podían ser causantes de septicemia, infección del tracto reproductivo urinario, glándula mamaria, entre otras. Las que vemos fuera de ese recuadro, ¿sí?, son las enteroinvasivas, enteroagregativas y de adherencia difusa, que son mucho más frecuentes en los seres humanos y que por ese motivo no van a entrar en la descripción de esta clase. Vamos a describir los aspectos principales de estos tipos patogénicos, comenzando por las enterotoxigénicas o ETEC. Las ETEC son causantes de diarrea, y estas diarreas se van a dar sobre todo en cerdos, terneros y corderos neonatos, pero también, yo antes lo había comentado en un principio, en los porcinos se pueden dar post-destete. ¿Se pueden dar en perros? Sí, también, quizás con menos frecuencia. Cuando les digo con menos frecuencia es porque hay otros patotipos más frecuentes en perros, por un lado, y segundo, en perros tenemos menos información debido a que en la clínica diaria no se arriba puntualmente a un diagnóstico de Escherichia coli ni de patotipo causante del cuadro. Por ese motivo, lo más seguro es que tengamos una subnotificación. Para que aparezca una diarrea por este tipo de cepas, ETEC, hacen falta factores predisponentes. ¿Cuáles son los más importantes? Todos los que tengan que ver con la higiene. ¿Por qué? Porque estos organismos son de transmisión fecal oral. Y para que afecten a un neonato, se van a presentar en el ambiente del neonato. O sea, la madre lo va a eliminar en su materia fecal y esta materia fecal contamina el ambiente y así es como el neonato puede incorporar a estos microorganismos. La transmisión es siempre fecal oral. Si ese neonato, a su vez, está mal calostrado, está con una temperatura inadecuada, está en un clima adverso, son todos factores que van a favorecer que este tipo de afección se presente. También dependerá evidentemente de la carga bacteriana, como antes comenté, a la cual está sometido el animal cuando nace. Estos microorganismos sobre todo van a colonizar las células de intestino delgado, o sea, yeyuno y básicamente ileón, es donde van a poder multiplicarse en mayor cantidad y de alguna manera van a ver que van a poder generar un cuadro de enfermedad. No se encuentran en intestino grueso. También algunos factores como una disminución de la acidez gástrica que se puede dar en los neonatos contribuyen a que haya mayor supervivencia de estos microorganismos y puedan llegar al intestino delgado, y esto también sería un factor predisponente. Lo que también quería comentarles en estos casos puntuales es que se usa el término colibacilosis, que es un término, diríamos, antiguo,
pero que representa a una afección por colibacilos en intestino, que dan diarrea. Y en general, lo que muchas veces pasa es que a partir de una gran multiplicación de estos bacilos en intestino delgado, lo que puede ocurrir es que si la multiplicación es muy grande, pueden pasar al torrente sanguíneo y a partir de ahí invadir órganos, y tenemos un cuadro en el cual digamos que se puede dar en conjunto la colibacilosis con una septicemia, y en muy poco tiempo esto termina con la vida del animal. Otro punto que quiero que tengan en cuenta, que es muy importante, es el siguiente: cuando ustedes consideren el día de mañana cualquier tipo de afección entérica, tengan en cuenta que dentro del intestino de los animales la flora bacteriana es de lo más variada. Bacteriana, y también van a encontrarse con virus, protozoarios y demás. Por eso es muy raro encontrar que una infección sea pura por un microorganismo, sino que a veces la acción conjunta de más de un microorganismo es lo que termina dando el cuadro, ¿de acuerdo? De todas maneras, si yo quiero reproducir a nivel experimental y cumplir con los postulados de Koch, con una Escherichia coli enterotoxigénica, lo puedo hacer y puedo tener una enfermedad con un solo microorganismo. Pero en la vida real esto no ocurre así. ¿Cuáles son los factores de virulencia de las enterotoxigénicas? Son básicamente dos: las fimbrias o pili y las enterotoxinas. Ahora bien, no hay una sola fimbria que puede estar presente, ni tampoco un solo tipo de enterotoxina. Entonces, el hecho de que sean fimbrias distintas, como lo van a ver ahí en la nomenclatura, dice F4, F5, F41, F18, esas son las más frecuentes que las Escherichia coli que afectan a los porcinos, ¿de acuerdo? La F5, por ejemplo, es la que con más frecuencia, y F41, la que con más frecuencia afecta, por ejemplo, a los terneros, ¿de acuerdo? Esto le otorga la especificidad a cada fimbria para receptores específicos, valga la redundancia, en las células epiteliales del intestino. Esto permite entonces que colonice determinada fimbria a veces en algún tiempo determinado en el cual se encuentra el receptor, y puede ser que en otro tiempo del ciclo de vida del animal el receptor no se encuentre y por ese motivo esa fimbria no puede llegar a colonizar. Entonces, la fimbria, ¿qué es lo que le va a otorgar la capacidad de adherencia? Lo ven en el dibujo a la izquierda. Ven que la cepa se adhiere, por eso pili o fimbrias, a las vellosidades, pero no va a penetrar. Lo que sí va a penetrar son las toxinas, que lo van a ver con las letras ST y LT. ST es la termoestable, ST porque viene del inglés, y la LT la termolaris. Y lo que va a ocurrir es que la Escherichia coli va a liberar la toxina y va a haber en las células epiteliales receptores para las toxinas que van a penetrar a la célula, y lo que van a generar como parte de su mecanismo de acción es una elevación del AMP o del GMP cíclico, las toxinas LT y ST respectivamente. Para el caso del estudio de estas enfermedades, independientemente de si es lo aumentado GMP o AMP, lo que me importa que tengan en cuenta es que eso va a actuar a nivel de las bombas de cloro que se encuentran en la membrana de las células. Lo que van a determinar es que el cloro va a salir fuera de la célula. Entonces, al salir cloro fuera de la célula, el sodio no va a entrar, va a salir con el cloro, también va a salir bicarbonato, y esto va a generar, al tener cloro y sodio fuera, van a arrastrar agua, generando una diarrea osmótica, y a su vez, al perder
el ion bicarbonato, lo que vamos a estar haciendo también es que se genere una acidosis. Entonces, si esto ocurre muy rápidamente, tenemos una pérdida de líquido muy rápida junto con acidosis. ¿Qué es lo más frecuente de observar en estos casos? Y una diarrea de tipo osmótica, con heces amarillentas, amarillo verdosos, acuosas, y ocasionalmente, pero no siempre, sino yo le diría en la menor cantidad de casos, con alguna estría de sangre, pero tengan en cuenta que si la diarrea se da en un animal recién nacido, en muy poco tiempo va a causar una deshidratación y al ser recién nacido puede causar la muerte del animal. Lo que vemos en esta diapositiva es una síntesis del mecanismo de patogenicidad. El animal, van a ver ahí las tres especies que más frecuentemente se han afectadas: cerdos, terneros, perros. ¿Sí? La bacteria va a penetrar por vía oral, va a colonizar yeyuno e ilion. Fíjense en el dibujo, la bacteria se adhiere, pero no entra, libera la toxina y la toxina va a entrar. Y lo que vemos a la derecha es el mecanismo de acción agrandado, ¿sí?, en una célula de la toxina ST, o sea, la termoestable, como un ejemplo. Lo que va a hacer es entonces aumentar el GMP cíclico, se va a incrementar y lo que va a ocurrir es que esto está generando una acción a nivel de las bombas de cloro que hacen que el cloro sea expulsado hacia afuera, y también el sodio no va a entrar, lo ven a la izquierda, y el bicarbonato también va a salir, y por ese motivo tenemos pérdida de agua y acidosis. Lo que antes les comenté es que, por ejemplo, algunas fimbrias se van a dar en los porcinos en la primera semana de vida. Algunas cepas tienen capacidad para adherirse a receptores que aparecen en la primera semana de vida de los porcinos. Y por eso van a dar diarreas en el neonato, como por ejemplo la F4. Y algunas otras fimbrias, o algunas otras cepas de Escherichia coli que tienen fimbrias que no son F4, ¿sí?, pueden dar diarrea similar, pero los postdestetes, porque van a encontrar receptores en las mucosas o en las células, básicamente, del epitelio para ese tipo de fimbrias. Por ese motivo, hay distintos tipos de fimbrias, pero en definitiva, ¿sí?, lo que se mantiene constante es el mecanismo de adherencia por un lado, y luego la liberación de toxina y la acción tóxica a nivel de las células. Bien, pasamos a las EPEC. ¿Qué eran las EPEC? Las enteropatógenas Escherichia coli. ¿En qué especies se dan con más frecuencia? Casos por estos microorganismos: en cerdos, en perros y en conejos. No se da en terneros como en el caso anterior. Ahora bien, ¿cuál es el principal factor de virulencia? Adhesinas, pero esta adhesina no es una fimbria como en el caso anterior, sino que son adhesinas bastante especiales. Están codificadas en una isla de patogenicidad, o sea que eran esos fragmentos de ADN que codificaban para más de un factor de virulencia. No se los comenté, pero en general estas islas se encuentran dentro de plásmidos. Y quiero que ustedes recuerden en microbiología que había transferencia de material genético entre microorganismos, entre Escherichia coli, por ejemplo, que podían hacerse por diferentes mecanismos. Uno es a través de la conjugación, ustedes lo vieron, en la cual los microorganismos pueden transferirse de uno a otro, por ejemplo, por plásmidos ácidos nucleicos, que codifican para estos factores de virulencia. Bien, estas adhesinas son, entonces dije, distintas a las que vimos en las ETEC, no son fimbrias. Y en cerdos se dan sobre todo en postdestetes. Recuerden que el destete en cerdos se da a partir de los 21 días en adelante.
debe ser precoz y de ahí en más dependerá del tipo de sistema de producción que puede hacer que se alargue más o menos el destete. Y lo que da es una descamación de los enterocitos y una ulceración. Acá hablamos de ulceración. En el otro caso hablábamos de diarrea osmótica. Acá estamos hablando que puede haber una lesión un poco más importante al epitelio intestinal. En perro es el tipo más común de diarrea, pero también tengan en cuenta lo que les comenté en un principio. A veces la coinfección con otros agentes que están presentes y que vamos a ver en la parte de caninos hacen que quizás otros agentes como los víricos sí puedan tener quizás más atención dentro de lo que son los caninos. Y las diarreas que van a dar, por lo que acabamos de decir, de lo que puede llegar a dar de una lesión un poco mayor, y pueden ser desde leves hasta severas según cuál sea el serotipo, y ahí sí cuando digo serotipo es porque acá la clasificamos por tipos patogénicos, pero por ejemplo dentro de un determinado tipo patogénico puede haber distintos serotipos, algunos más asociados a ese patotipo que otros, ¿de acuerdo? Pero nos basamos en esta forma de clasificar porque es la que se considera que permite el estudio, yo les diría, en forma más ajustada de este tipo de enfermedades. Entonces, este es el mecanismo por el cual da el cuadro típico las EPEC. La ingestión, de vuelta, porque el organismo está en el ambiente. Y lo que vemos son las especies que están más frecuentemente afectadas por el EPEC, o sea, porcinos, caninos, conejos. Acá sí colonizan tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Y lo que quiero que vean ahí es lo siguiente. Esta adhesina que tiene el microorganismo o estas cepas se llama adhesina EAE. Esto bien es un acrónimo de la palabra en inglés que quiere decir adherencia y borrado del enterocito, porque básicamente esa es la lesión que causa. Primero se adhieren y no es una adherencia como ustedes vieron que era con la fibra que parecía que la bacteria quedaba suspendida y cercana. Acá la adherencia es muy íntima. ¿Por qué? Porque entre las proteínas que se generan en este fenómeno de adherencia, una se llama intimina y hace que básicamente la célula se adhiera muy, pero muy firmemente, ¿sí?, a los receptores. Esto es lo que va a generar es un borrado de las microvellosidades y esto va a dar algún tipo de alteración ya más severa en lo que es el intestino y va a generar una diarrea que puede a veces tener estrías de sangre. Vamos a pasar al siguiente patotipo que se lo conoce como STEC o VTEC. Son sinónimos, quiere decir Shiga toxin, Escherichia coli, o Escherichia coli verotoxigénica, la VT por verotoxigénica. Es el mismo tipo de toxina que recibe nombres distintos. Verotoxigénica o verotoxina porque afecta o se hicieron estudios importantes en células vero, es una línea celular y por ese motivo quedó el nombre. O Shiga toxin o toxina Shiga porque fue descubierta por el microbiólogo japonés Shiga, no puntualmente en Escherichia coli, sino en el organismo que después dio el nombre al género, que es la Shigella, o Shigella, que es un gram negativo que afecta sobre todo a los seres humanos. De ahí viene el nombre de Shiga toxin. Bien, ¿y qué es lo que va a causar? O sea, desde el punto de vista, nos importa acá desde dos puntos de vista.
Primero, desde el punto de vista veterinario, en lo que hace a la enfermedad de los animales, porque va a causar diarrea y disentería en terneros y en corderos. ¿Qué es la disentería? Lo hemos dicho en más de una oportunidad, son diarreas con sangre, ¿de acuerdo? Diarreas hemorrágicas. Pero no es lo único que puede llegar a dar, también puede dar en los perros una vasculopatía renal, glomerular, y esta es la que da en los cerdos esa enfermedad, esa entidad que les comentaba antes, que se conoce como la enfermedad de los edemas. Eso nos importa desde el punto de vista estrictamente veterinario. Ahora bien, cepas TEC o BTEC son las que causan en los seres humanos una enfermedad muy importante y muy prevalente en nuestro país que se llama síndrome urémico hemolítico. Y puntualmente hay un serotipo, que ustedes lo van a ver ahí, que es el O157. Esto quiere decir que el antígeno somático O es el 157 y el flagelar es 7, H7. Y causa en los seres humanos un cuadro de anemia y glomerulonefritis. Y también nos importa como veterinarios porque los animales, básicamente los bovinos, son portadores de este microorganismo, no se ven afectados, pero el hecho de que sean portadores contribuye a que se contaminen los alimentos, básicamente la carne, y a partir de una carne contaminada es como un ser humano se puede infectar por este tipo de Escherichia coli y tener un cuadro de enfermedad que en muchas ocasiones puede ser mortal. Y en nuestro país es muy prevalente. Lo que quiero que veamos en esta diapositiva son básicamente dos aspectos. Primero, quiero que tengan en cuenta cuáles son los factores de virulencia principales. El hecho que se llamen ST quiere decir que tienen toxina Shiga. ¿Hay una sola toxina Shiga? No, hay más de una. Está la ST1, la ST2, y es importante porque algunas cepas que afectan a tal especie animal tienen una o pueden tener la otra. Y esta toxina está codificada en fagos. Yo les comenté al principio que dentro de los mecanismos de transferencia de genes entre las Escherichia coli, uno era, les comenté, la conjugación, que pasaban plásmidos de una bacteria a la otra, otro puede ser la transducción, en la cual lo que van a pasarse son fagos, o sea, a través de un fago. Este fago va a pasar material genético que se va a incorporar a la bacteria. Entonces, así es como transfieren el material genético. Aparte de la toxina Shiga, tienen otra toxina importante que es esta adesina EAE que se la mencioné para las EPEC. Entonces, las EPEC tienen solamente la adesina EAE, mientras que las TEC tienen la toxina Shiga y la adesina EAE. Y lo que van a dar es una diarrea en general de tipo hemorrágica. La toxina lo que hace es inhibir la síntesis proteica y va a generar también daño, no solamente al nivel del intestino, sino a células endoteliales que puede estar en otro sistema y también causa apoptosis de las células. Entonces, si vamos siguiendo los pasos que llevan a la patogénesis, el animal ingiere algunas cepas que tienen evidentemente factores de virulencia, son las cepas TEC, que van a colonizar sobre todo el intestino grueso. Y se van a unir íntimamente, ¿por qué? Porque tienen la adesina EAE, que yo les comenté, que lo que hacía era unirse y generar esa lesión de adhesión y borrado del enterocito. Esto lleva a una diarrea que puede ser a veces solamente acuosa, pero que en conjunto con la toxina Shiga, que ustedes la van a ver en el esquema como estrellitas que son liberadas por la bacteria, van a generar un daño a nivel local que puede llevar a que tengamos una hemorragia más importante a nivel de intestino, y también esta toxina se va a absorber y va a pasar a la circulación, pero no va a ocasionar en una vez que ha sido absorbida, signos
sistémico, sino que básicamente el signo principal es de diarrea. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando veamos la enfermedad de los edemas, van a ver que es similar, nunca son iguales a esta, los signos son básicamente sistémicos. En esta diapositiva lo que simplemente quería mostrarles es quizá un poco redundante con lo anterior o un poquito más profundo. Es para que vean el tipo de lesión. Esta adesina, ¿sí? La EAE, lo que hace es unirse íntimamente y lo que va a generar es un reacomodamiento o reordenamiento del citoesqueleto celular, lo cual genera el colapso de las vellosidades. Entonces, la unión es muy íntima, lo ven en un esquema a la izquierda y lo ven a la derecha en una micrografía electrónica en la cual se observa el microorganismo, después se amplifica ahí, se han agregado obviamente para que se vea más claramente algunos componentes de, no diría de animación, pero sí que son artificiales, en la cual pueden ver la intimina marcada con azul, uniéndose a un pedestal que se forma en la célula, y lo importante en este caso es que es la propia bacteria la que va a liberar factores de virulencia que van a generar un receptor en la célula que luego le va a permitir unirse. Entonces es un mecanismo sofisticado que tiene este tipo de Escherichia coli. La consecuencia, aumenta el calcio intracelular, pérdida de cloro, como en el caso anterior, pérdida de agua por la diarrea, se bloquea la absorción de cloruro de sodio y evidentemente terminamos también con una diarrea mucosa hemorrágica. Y también tengan en cuenta lo siguiente, lo más frecuente con la cepa ETEC en terneros, por ejemplo, es que se den en la primera semana de vida, ¿sí? Mientras que en este tipo de cepas TEC se dan en general por un tiempo más prolongado, de una semana hasta las 8 semanas es probable que encuentren. No tenemos demasiados casos citados en nuestro país, pero sí quiero que tengan en cuenta que últimamente han hecho más estudios, sobre todo para, a partir de aislamientos de bovinos, terneros en este caso, tanto con diarrea como sin diarrea, ¿sí? Identificar aquellos microorganismos que están presentes y sobre todo en el caso de Escherichia coli, identificar los genes que están presentes, genes que codifican para distintos factores de virulencia. Son estudios que pueden ser complejos y todo esto que ustedes están viendo acá como algo muy definido, en la vida real no es tan fácil de definir, ¿sí? Pero básicamente este tipo de cepas, si predominan, pueden dar cuadros como los que estamos observando en este caso. Y para ir cerrando con las TEC o TEC o BTEC, como les guste más decirlo, ¿sí? Está el otro caso que nos importa como veterinarios, quizás más que nada en relación con salud pública, que son aquellas cepas llamadas, ¿no es cierto?, de tipo TEC, en las que pueden colonizar el intestino grueso de los bovinos, se van a adherir, ¿sí? Van a generar una adhesión que en la mayoría de los casos no llega a dar ningún tipo de cuadro de enfermedad, yo diría el 98%, ¿sí? Pero van a ser portadores sanos y las toxinas que pueden portar no van a afectar en este caso o no se van a expresar en los bovinos, pero el bovino va a ser un portador y las va a eliminar con la materia fecal, que pueden contaminar el ambiente y pueden contaminar. De esta forma también, supongamos, en una playa de faena, en un frigorífico, se puede contaminar la carne con este tipo de Escherichia coli. Por ese motivo, ustedes habrán también escuchado más de una vez la necesidad de cocinar adecuadamente la carne, lo cual es más imperioso en los casos de hamburguesas, por ejemplo, que son con carne picada, porque cuando picamos la carne
aumentamos la superficie, ¿sí?, expuesta de esa manera, y por ese motivo es mayor la posibilidad de contaminación. Y por ese motivo es que hay protocolos en los restaurantes y casas de comida para que la carne sea bien cocida y evitar estos problemas. ¿Por qué les digo esto? Porque los primeros casos comenzaron en la década del 80, a fin de los 80, en Estados Unidos, en cadenas de comida rápida. Muy bien, entonces, resumiendo, los animales son portadores, pero no se enferman, pero son un riesgo para la salud pública. En realidad nos quedaba una dentro de las STEC o BTEC para cerrar las que hemos visto hasta ahora. Y esta es la entidad que se conoce como enfermedad de los edemas en los cerdos. Este es un cuadro que para algunos era considerada como una enfermedad emergente o para muchos reemergente, pero es vigente y está presente en muchos países. Es un tipo de enterotoxemia. Cuando yo les comentaba en clases pasadas con Clostridium que era una enterotoxemia pura, me estaba refiriendo a que se originaba la toxina en intestino, pero actuaba a otro nivel. Bueno, esto es algo similar, o sea, se origina en intestino, pero no van a haber lesiones puntualmente en intestino, sino a otros niveles. Y lo que caracteriza, y es bueno mencionarlo dentro de las principales características a esta enfermedad, es que, como su nombre lo indica, se van a generar edemas a nivel subcutáneo y subseroso. Cuando son a nivel subcutáneo, directamente lo podemos observar, y esto ya no se va a comenzar a pensar en un diagnóstico presuntivo. ¿Quién produce el daño vascular y el daño a nivel capilar que lleva a los edemas? Y básicamente la toxina tipo Shiga, y en este caso es la ST, que es toxina Shiga tipo 2. Como el resto de las Escherichia coli, en algún momento habita normalmente en el intestino grueso, pero tengan en cuenta que por algún tipo de factor predisponente que en general se considera que es algún tipo de cambio de manejo nutricional, en general algún cambio de dieta, y esto se da básicamente a animales post-destete, sobre todo en post-destete, y también se consideraba, aunque erróneamente, que afectaba a los animales de mejor estado, no siempre es así, pero a partir de este tipo de cambios se puede multiplicar el microorganismo en una cantidad importante y va a generar la toxina, que vamos a ver cómo se produce y a qué nivel actúa. Es muy factible que unas 24 o 48 horas antes de que aparezcan los signos más típicos de la enfermedad, se presente diarrea en los animales. Pero a veces pueden ocurrir, pueden observarse y se dan los cuadros de edema directamente. Lo que vemos en esta diapositiva es básicamente el mecanismo, o sea, la patogenia a nivel general de cómo es o que se da en esta infección. En principio recuerden que va a ingerir el animal a estos microorganismos con la capacidad de producir toxina Shiga tipo 2. Y van a estar evidentemente dentro o en el ambiente en el cual se encuentra el animal. Varios de estos microorganismos coinciden con lo que hemos llamado serotipos, o sea, hay algunos serotipos que se aíslan con más frecuencia
en la enfermedad de los edemas, y por ese motivo también esto puede servir para el diagnóstico. Bien, de cualquier manera, una vez que son ingeridos, van a colonizar sobre todo el yeyuno y el íleon, y a partir de esta colonización, fíjense y diferencienlo de otros cuadros que hemos visto incluso dentro de las STEC, que acá la adherencia que se produce al epitelio no es una adherencia íntima, sino con fimbrias, similar a lo que comentamos para la CETEC. A partir de esta adherencia a las vellosidades, a receptores de vellosidades, van a liberar la toxina Shiga tipo 2. Esta toxina es absorbida a nivel sanguíneo y es transportada a la circulación. Y los signos principales que vamos a observar como consecuencia de la acción de la toxina van a ser edema, ataxia y muerte de los animales. Recuerden que estamos hablando de un cuadro de edema que lo caracteriza. Agréguenle ataxia. ¿Por qué ataxia? Porque va a haber signos nerviosos. Termina finalmente con la muerte del animal. Esta toxina va a producir entonces un aumento de la permeabilidad capilar, que va a llevar a que aparezca edema en diferentes zonas, y una de las más afectadas va a ser el sistema nervioso central. A nivel del encéfalo se va a ocurrir entonces este aumento que va a llegar a una cierta degeneración, y esto es lo que trae aparejado los signos nerviosos que pueden observarse, y que en algún punto, vamos a verlo cuando lleguemos a enfermedades de los cerdos, vamos a tener que diferenciar de otras enfermedades que pueden producir los cerdos signos nerviosos. Como por ejemplo algún tipo de meningitis que vamos a observar, pero vamos a verlo más adelante en la parte específica de enfermedades de cada especie. Edemas donde se van a ver, sobre todo como ven en la diapositiva o en la foto de la izquierda, en la zona de la cara, párpados muy marcados, también fíjense a nivel mandibular, se nota también la acumulación de líquido, y en la frente, básicamente en la zona del hocico. Aparte de la cara y aparte del encéfalo, también la otra zona que hay que tener en cuenta y observar cuando uno hace una necropsia, es una lesión que aparece con frecuencia, es a nivel del mesenterio, colon espiral, se puede observar zonas edematosas y también en ganglios mesentéricos. Son todos, son las lesiones más típicas que uno debe observar en estos animales. También para reforzar un poco ese concepto de que hablamos de patotipos, pero que no son compartimientos estancos, tengan en cuenta que muchas cepas pueden ser, algunas cepas pueden ser no solamente causantes de enfermedad de los edemas, que también pueden ver en el acrónimo como EDEC. ¿Por qué tantos nombres distintos? Y porque básicamente cada grupo de investigación a veces denomina de una manera a estos tipos patogénicos y lleva a esta desuniformidad. Pero si ustedes dicen EDEC, se entiende perfectamente bien que es el tipo que está relacionado a enfermedad de los edemas. La ED viene por el inglés de edema disease, ¿sí? Bien. Y hay cepas entonces que pueden ser tanto EDEC como también ETEC, que recuerdan ustedes fue la primera que vimos en esta charla, y las enterotoxigénicas, que tenían como principal factor de virulencia fimbrias y las toxinas termoestables y termolares. Dejamos ahora las Escherichia coli que pueden causar enfermedad intestinal para pasar a las que se conoce con el nombre de EXPEC. Y EXPEC viene puntualmente del acrónimo de extraintestinales. Este tipo de Escherichia lo que van a aparecer es en cuadros relacionados a, en principio yo les diría septicemia en cualquier especie. Vamos a verla en terneros, podemos verla en cerdos, equinos,
ninguna especie está exenta de tener una infección septicémica por Escherichia coli. Y luego ya más puntualmente en infecciones de algunos sistemas como el tracto urinario o si bien urogenital en general, ya que puede dar infecciones del tracto urinario, pero también tracto reproductivo. Hay ventiómetras en la diapositiva, también tengan en cuenta que se aísla con frecuencia de las endometritis que pueden aparecer en vacas, en aparato, o sea, en el posparto, se aísla con frecuencia. Y también en caso de bovinos, hablando también de vacas, en glándula mamaria, dando algún tipo especial de mastitis, que no son las que frecuentemente se dan en la lactancia. Bien, para que haya una septicemia hacen falta factores predisponentes que tienen que ver, yo les marcaría los motivos principales. Primero, la falla en el calostrado, pero todo lo que tiene que ver con un animal que está debilitado, si es un neonato, a eso me refiero ahora, ya sea un parto prematuro, un parto complicado, aparte del mal calostrado, y luego el ambiente. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos microorganismos se encuentran en la materia fecal que va a contaminar el ambiente. Un ambiente contaminado también es un riesgo importante y que tiene que ver con el desafío a este animal. O sea, si la carga bacteriana es muy alta, es evidentemente un factor que va a ayudar a que se infecte. Y por otro lado, también tengan en cuenta que la higiene entonces durante el parto y también el ambiente en el cual estará el animal, que tiene que ver con sobre todo la temperatura y la humedad, una temperatura muy baja, obviamente deja al animal en peores condiciones, así como una humedad muy elevada. Todo esto es importante, estos dos últimos factores, sobre todo en los cerdos, ya que no termorregulan bien como recién nacidos y estos son factores críticos. Bueno, la vía de entrada va a ser, sobre todo puede ser la vía conjuntiva, la vía oral, el ombligo maltratado. Ustedes saben que es una puerta de entrada de organismos en el neonato. Desde el punto de vista de los factores de virulencia que tienen este tipo de cepas ex-PEC, no existe uno en particular o dos en particular, sino que es un conjunto, o sea, no hay ninguno particular. Pueden ser factores que le permiten al microorganismo mantenerse dentro del ambiente del hospedador, o sea, tiene que captar hierro para poder multiplicarse y desarrollarse estos organismos, y lo hacen con sideróforos, que lo ven con el nombre de aerobactina. También tienen resistencia al poder lítico del suero. ¿Esto qué es? Tienen resistencia a la fagocitosis, porque pueden tener cápsulas, o pueden tener lipopolisacárido con el extremo polisacarídico, con muchos residuos y que sea muy largo desde el punto de vista molecular, y por ese motivo puede ser que el complemento no pueda actuar adecuadamente, ¿de acuerdo? También tienen adhesinas que van a ser fimbriales, como las que ya hemos visto, y también afimbriales. Recuerden que pueden ser otro tipo de adhesinas, que pueden ser proteínas, pero que no tienen la forma que antes les mencioné de fimbria que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, en los edemas o en las ETEC puntualmente. Otros factores que pueden estar presentes, ¿cuáles pueden ser? Factor necrosante citotóxico, que se lo conoce con el acrónimo de CNS, que son toxinas, y el lipopolisacárido lo vuelvo a poner en conocimiento que el lipopolisacárido es una molécula que está presente en la pared celular de todas las bacterias gram negativas. Por este motivo, caso de septicemia, que vamos a ver en este caso, también pueden ser causados por otras gram negativas y van a dar un cuadro muy similar a esto. Bien, ¿cuál es el mecanismo, si quieren, básico, o cuál serían la patogenia en casos de las ex-PEC?
Vamos a seguir las flechas y la secuencia de eventos que llevan hasta el desenlace de estos cuadros. Recuerden que están presentes. Acá no hablamos de un tipo específico. Hay muchos microorganismos que en este caso, si ven superada una primera barrera, esta es Escherichia coli, la ven superada de alguna manera, pueden entrar en contacto con la circulación general y ahí sí tienen capacidades para evadir la respuesta inmune innata y generar un cuadro de multiplicación y septicemia. Entonces, en principio colonizarían una mucosa. Quiero que vean de vuelta cualquier especie animal de las que ven ahí, le agregaría el equino si quieren en este caso, porque es también uno de los que puede ser afectado con cierta frecuencia, en lo que se conoce como septicemia neonatal del equino. Entonces, ahí se ve el esquema colonizando a partir de directamente del epitelio intestinal, pero ojo, recuerden, lo dije antes, ¿por dónde puede entrar? Por la conjuntiva, que no es igual que esto, por el ombligo, que no es igual que esto. En cualquier evento, una vez que han llegado, en este caso puntual, pasan o a través de las células, entre las uniones estrechas, o tienen la capacidad de estar dentro de las células y en algún punto lo que van a hacer es al atravesar o al llegar a la submucosa comienzan o evaden la capacidad fagocítica tanto del complemento como de los macrófagos sobre todo, y a partir de ahí llegan a la circulación sistémica, donde se pueden multiplicar. Y tenemos, yo les diría, dos grandes posibilidades. Uno es que, aparte de multiplicarse solamente, pueden liberar toxinas, es posible, y como consecuencia quizás de esta relación que se da entre las capacidades del microorganismo y la capacidad defensiva del hospedador, podemos tener una infección que puede ser localizada en algunos, si quieren, órganos o sistemas, y puede haber una cierta sobrevida del animal, ¿de acuerdo? Mientras que la otra es que si esta multiplicación es probablemente no limitada, o sea, se multiplica en una cantidad muy grande, lo más probable es que haya un cuadro septicémico general que lleva a un shock y muerte del animal. Entonces, simplemente esas son las dos grandes, los grandes desenlaces que puede tener entonces esta invasión por las extra intestinales. Vamos a ver con algún detalle algunas. Yo les comenté en la anterior diapositiva que una posibilidad era la sepsis, ¿sí? por cepa FEC-SPEC de Escherichia coli. La otra era infecciones eventualmente que se van a dar como consecuencia de la multiplicación, ¿sí? Y se pueden radicar en algún sistema o órgano en particular. En el caso de la sepsis, yo lo que quiero acá mostrarles es algo que se da en general, esto con cualquier gram negativa. Lo podemos sacar de ejemplo con Escherichia coli. Y lo que quiero que sigan es la secuencia, desde la izquierda, en la cual la endotoxina oligopolisacárido se pone en contacto con los receptores específicos, los TLR, que es el TLR4 puntualmente. O sea, recuerden que oligopolisacárido es un patrón molecular asociado a patógenos, o sea, está en muchos organismos distintos. Y lo que tenemos a su vez, también ustedes lo han visto en casos anteriores, es que hay receptores para estos patrones moleculares que están ubicados en la superficie de la membrana, o también algunos receptores que están ubicados dentro de las células. En este caso en particular está en la membrana. A partir del contacto, lo que se genera es una información, una transducción de señales
desde o hacia el núcleo, mejor dicho, o sea, desde la superficie hacia el núcleo de la célula, lo cual hace que comiencen a liberarse los mediadores de la inflamación, sobre todo interleuquina 1, TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 12, todos proinflamatorias, y también evidentemente se van a liberar algunas antiinflamatorias. La consecuencia será a nivel de varios grupos celulares que puede llegar a causar apoptosis, como lo ven en la parte superior, tanto monocitos, macrófagos, linfocitos. Pero también, volviendo a la parte inferior de este esquema, tengan en cuenta que estas citoquinas lo que van a hacer es activar básicamente la cascada de la coagulación y también el complemento. Y en un animal que no tiene una capacidad de respuesta adecuada, vamos a verlo mucho más claramente en el próximo ejemplo, que es con las vacas. Pero acá es básicamente lo mismo. Animales que no tienen respuesta adecuada terminan en una disfunción multiorgánica, con signos a nivel del sistema nervioso central, con básicamente encefalopatía y confusión, con a nivel pulmonar un distrés respiratorio, en el sistema cardiovascular lo que van a observar es una disfunción miocárdica y shock, en riñones también oliguria y daño renal agudo. A nivel del tracto gastrointestinal se pierde la capacidad de función de barrera que tiene este sistema, hay también una hipoperfusión, mientras que a nivel de la microcirculación, esto es lo que ustedes han visto ya también en fisiopatología, es que terminamos con una coagulación vascular, intravascular, diseminada, porque lo que tenemos es trombosis, ¿sí? Y también trombocitopenia. Uno de los cuadros que se presenta entonces, que lo quiero poner como ejemplo, en el cual se ve también en parte lo que es la disfunción inmune, si quieren, del hospedador, es la mastitis por coliformes. O sea, van a verlo más adelante, pero los organismos que causan mastitis van a entrar a la glándula mamaria, en el bovino, por la punta del pezón, ¿de acuerdo? Y esto puede ocurrir si el ambiente es un ambiente contaminado, como pueden ver en la figura de la parte superior, sobre todo. Entonces, eso da la posibilidad de que los microorganismos entren por la punta del pezón. Si esto ocurre durante la lactancia, en general puede dar signos clínicos, pero cuando digo durante la lactancia me refiero del mes 2 en adelante. Lo que va a ocurrir es que la vaca tiene un sistema inmune funcionando adecuadamente en general y ella sola se va a encargar de generar una respuesta inflamatoria adecuada y básicamente eliminar al microorganismo. Entonces, tenemos un caso que puede ser clínico, podría ser clínico, dando algún tipo de inflamación, pero que la vaca los llega a controlar. Mientras que si este tipo de infección se da yo lo pongo abajo a la derecha, ¿sí? en el periodo puerperal o en el periparto, o sea, un poco antes y después del parto, lo que tenemos es un caso generalmente agudo, hiperagudo, que se llama toxemia, una endotoxemia que puede terminar matando al animal. ¿Por qué pasa esto? Vamos a verlo enseguida. Esto es lo que yo espero que ocurra en un caso de infección y respuesta a la infección, que es la mastitis, inflamación, durante la lactancia, ¿sí? El microorganismo entró, lo ven abajo a la izquierda, lo que ven ahí es un esquema de una glándula mamaria, por ahí va a entrar. Lo van a reconocer los macrófagos, sobre todo, de estas células más, a esa bacteria que ha entrado, a este gram negativo, y lo que van a hacer es liberar citoquinas como antes les había comentado. O sea, esto va a generar una respuesta de tipo inflamatorio. Dentro, o lo más importante en este caso puntual en la vaca de la respuesta inflamatoria, es que va a movilizar los neutrófilos desde la circulación sistémica, lo van a ver a la derecha luego,
Los neutrófilos se van a extravasar, van a llegar hacia la zona de la glándula mamaria y van a pasar a la glándula mamaria para intentar fagocitar y eliminar de esta manera a los microorganismos. Entonces, supongamos que esto ocurre, que la infección por el gram negativo ocurre en el mes 5 de lactancia, ¿sí? Va a darse este evento y quizás no llega siquiera a dar un caso clínico. Es posible que no veamos ni siquiera una gran inflamación en la glándula mamaria, sino que simplemente aumentó la cantidad de neutrófilos y eliminan la bacteria. A veces también ocurre, evidentemente, como les comenté, que puede darse un caso clínico. Esto es lo que yo espero que ocurra en un caso normal. Pero si esto ocurre en el periparto, ¿sí? Lo que se da en esta etapa es una inmunosupresión, sobre todo en animales de alto mérito genético y alta producción lechera. O sea, desde unos 15 a 20 días antes del parto hasta, pongámosle 20 días, un mes o más todavía, después del parto, los neutrófilos que antes llegaban bien y eliminaban a los microorganismos de la glándula mamaria, ahora no llegan tan bien, o sea, llegan en forma más demorada y aparte sus funciones más importantes para eliminar microorganismos, ustedes ya las han visto en inmunología, que tienen que ver con mecanismos que dependen del oxígeno y también que son independientes del oxígeno, estas funciones no están actuando cabalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no actúan rápidamente y llegan demoradas, va a ocurrir que la bacteria se va a seguir multiplicando, se va a seguir desarrollando, va a seguir estimulando a un sistema inmune que no responde adecuadamente, la respuesta inflamatoria es exacerbada y terminamos con un cuadro de daño vascular, shock y muerte, como vimos en el caso de la sepsis. Bien, dentro de las EXPEC, entonces, el último cuadro que vamos a ver es el que causan las Escherichia coli uropatogénicas. O sea, que lo que van a hacer es dar, eventualmente, o sea, ¿qué es lo más común que dan? Cistitis, o sea, infectan la vejiga y generan una inflamación a ese nivel. Pero también puede ser uretritis, a veces pielonefritis, cuando llegan todavía hacia el riñón, o a veces puede ser que generen infección en glándulas anexas del macho y prostatitis. ¿Cuáles son los factores de virulencia que tienen más importantes? Piensen lo siguiente. Tenemos un efecto de barrido constante que genera la orina. Por ese motivo, un microorganismo que va a colonizar el aparato génito-urinario, evidentemente tiene que tener capacidad para resistir desde el vamos esa capacidad de barrido de la orina. Por ese motivo, estas cepas, la mayoría tienen o bien fimbrias de tipo 1, o también a veces lo que pueden tener son adhesinas no fimbriales, básicamente cualquiera de las dos. Lo que se ve entonces en el esquema ese es uno de los factores principales de virulencia, y luego lo que van a tener es algo semejante a lo que yo les comenté que ocurría en la sepsis y también en el caso de mastitis por coliforme, que tienen lipopolisacárido y esto genera entonces una respuesta inflamatoria. Obviamente, una respuesta localizada a este nivel, ¿en qué termina? Y básicamente en un cuadro no generalizado, sino localizado, como puede ser cistitis y el resto de los cuadros que mencioné anteriormente. Se da más que nada en perros, más que en gatos, y yo les diría que el diagnóstico, vamos a verlo ahora, pero se puede hacer. En parte la clínica van a hacerlo cuando vean bien en lo que va a ser clínica, los signos más típicos de cistitis.
Y aparte lo que tenemos acá es la capacidad de hacer un diagnóstico de tipo microbiológico. Entonces pasamos al diagnóstico. Y acá hay varias cosas que me interesa hacer hincapié para que queden claros los conceptos y que el día de mañana, cuando les toque desempeñarse como veterinarios en la clínica, también tengan conciencia de qué deben pedir al laboratorio como análisis. Punto número 1, me importa el origen de la muestra. Vamos a la derecha. Si yo tengo una infección que entiendo que es extraintestinal, o sea, si le digo intestinal, signo número 1, ¿cuál es? La diarrea, punto. Cuando hay un tema de diarrea, ¿sí? Ahí la muestra va a ser siempre materia fecal. Ahora bien, cuando no es una afección intestinal, tengan en cuenta que puede ser, puedo tomar una muestra, por ejemplo, lo ven abajo a la derecha, de sangre, ¿sí? Porque puedo pensar que el animal está en una septicemia, o eventualmente puedo tomar una muestra de orina, por diferentes métodos que ya los han visto anteriormente. O eventualmente si pienso que tengo una afección en aparato reproductivo en la zona de útero, puedo tomar una muestra de fondo de saco, si quieren, vaginal, un hisopado, lo que sea. Ahí tengo una muestra extraintestinal. Bien. Punto 1. Segundo, ya les comenté, si es una muestra de ese tipo, directamente puedo utilizar un medio básico que es para el diagnóstico, que es la sangre. La sangre es el medio para casi cualquier patógeno aeróbico. Mientras que si la muestra de materia fecal, acuérdense que en materia fecal hay muchos más microorganismos aparte del Escherichia coli. Por ese motivo, tendré que utilizar medios selectivos y diferenciales para el aislamiento. Ahora bien, a partir de ahí, fíjense abajo, es importante que yo haga una biotipificación. O sea, que trate de ponerle a la cepa no solamente el nombre y apellido, Escherichia coli, sino que también lo que tengo que hacer acá es saber si es un organismo patógeno o no es patógeno. Bien, entonces vamos siguiendo la secuencia. Si yo tomo una muestra a partir de materia fecal, diarrea, tengo que determinar si es patógeno o no. Tendré que poner en evidencia algunos de los factores de virulencia que caracteriza a los patotipos que hemos estado viendo. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría hacer eventualmente un cultivo de materia fecal por un medio tradicional, ¿sí? Con un medio selectivo como un medio de McConkey, y a partir de acá podría detectar si las cepas son fimbriadas o no. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero también tengan en cuenta que muchas veces los microorganismos pierden las fimbrias cuando están en el cultivo in vitro porque no les sirven más. O, supongamos, podría detectar si esa cepa produce o no una enterotoxina a través de un test de ELISA, ¿sí? Que sería el método, si quieren, más comúnmente utilizado. Lo que también se puede hacer es un método diagnóstico rápido, que lo van a ver ahí a la derecha. Eso es lo que yo separo como inmunocromatografía, ¿sí? En la cual lo que se ve, y eso se los comento para que lo vean acá, ese es el caso en el cual yo puedo hacer un diagnóstico muy rápido, no solamente de Escherichia coli entero toxigénica, supongamos para este caso, que tiene que tener la fimbria que más comúnmente afecta a una especie, o que más comúnmente se encuentra afectando a una especie. Supongamos la F5 en caso de terneros, que lo van a ver ahí. Lo que hay en ese sistema, se llama inmunocromatografía, hay un anticuerpo dirigido contra la fimbria de la bacteria. Yo puse, no se lo ve acá, en un pequeño receptáculo, puse la muestra que yo obtuve de materia fecal, previa dilución adecuada, y espero simplemente unos 10-15 minutos, y si había un anticuerpo, si había en esa muestra cepas fimbriadas, son captadas por el anticuerpo y eso va a migrar. Esto es una inmunocromatografía. Y cuando migra, ¿sí?
se fija un colorante, como se ve ahí, y se produce, ¿sí?, al migrar más de una banda de migración. Si ustedes se fijan, es el de la izquierda con un color amarillo, es el de Escherichia coli, dio negativo, o sea, esa banda es lo que aparece siempre cuando da negativo, mientras que si se fijan hacia la derecha, la tercera, tiene dos bandas. Esa banda está indicando, esas dos bandas, que hubo una migración de la banda y en ese caso dio positivo. Es otro microorganismo, no me interesa, pero yo quería ponerles como ejemplo para que sepan y para que vean que pueden hacer un diagnóstico rápido a nivel del laboratorio, de forma muy sencilla y con un costo, yo les diría, relativamente aceptable. Si hay más tiempo para hacer esto, o sea, esto es un diagnóstico rápido. Si hay más tiempo, que se puede hacer? Y puedo tomar las muestras de materia fecal por cultivo clásico, como antes vieron, extraer el ácido nucleico y hacer PCR, o sea, sondas de ADN, para identificar factores de virulencia de los diferentes tipos patogénicos. ¿De acuerdo? Retomo el concepto de si yo aíslo una Escherichia coli, supongamos, de una muestra de orina bien tomada, ¿de acuerdo? Una muestra de sangre bien tomada, que no se contaminó. Ya en ese caso, por el simple hecho de haberla aislado, tiene importancia o significación clínica. Quiere decir que ese microorganismo no debería estar ahí, ¿de acuerdo? Y por ese motivo tiene importancia diagnóstica y confirma el diagnóstico. Después, si por algún motivo de investigación yo puedo mandar esta cepa a algún laboratorio para que la tipifiquen, bueno, mucho mejor. Pero en principio ya solamente encontrarla ahí es importante. Bien, y por último, yo les había comentado que había algunos serotipos que tenían cierta asociación con algunos tipos patogénicos. Por ese motivo, en enfermedad de los edemas, hay laboratorios que lo que tienen es antisueros para tipificar. Entonces, por ejemplo, ahí van a ver esos serotipos O141, K85, ¿sí? O el O138, K81, están asociados más frecuentemente con esta enfermedad y por ese motivo, en este caso, sería válido poder utilizarlos. Bien, para tratamiento y control, básicamente acá va a ser más breve porque esto van a verlo con mucho más detalle cuando lleguen a básicamente la clínica. Entonces, simplemente recuerden, si tenemos diarrea, si llegamos a tiempo, fluidoterapia. Shock, reponer fluidos. Acuérdense que en esos shocks también puede haber acidosis y por ese motivo también hay que reponer el carbonato y combatir entonces la acidosis. Administraremos los electrolitos y de acuerdo a cómo esté el animal, ¿sí? Si se puede hacer por vía endovenosa, será por vía endovenosa y si lo requiere la gravedad del caso, y si no, pues eventualmente algún otro tipo de vía. Si llega a tomar o puede tomar líquido, hay otras vías para darle el líquido, que van a verlo en cada especie en particular. Antimicrobianos y en general hay que tener en cuenta que en algunos casos, si es una enfermedad invasiva, sí está básicamente indicado, aparte de otros elementos que uno puede utilizar en la terapéutica, pero ahí sí se impone la utilización, sobre todo ahí recuerden que tienen que ser antibióticos que tengan efecto para gram negativos o un efecto muy amplio que involucre gram negativos. Lo más importante es, siempre recuerden lo siguiente, cuando hablamos de prevención por manejo, es la higiene, que en este punto es fundamental. O sea, ese es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque eventualmente ya hemos visto a través de los diferentes patotipos que estuvimos de alguna manera comentando en esta charla, hemos visto que el ambiente contaminado es un factor importantísimo en una etapa en la cual el animal no tiene capacidad quizás para defenderse adecuadamente. Entonces la higiene va a ser fundamental, aparte de otras medidas como la temperatura del neonato,
¿sí? La humedad del ambiente, etcétera, etcétera. Y lo otro que nos queda considerar es lo que es la inmunoprofilaxis, o sea, la posibilidad de utilizar vacunas, que ahora vamos a verlo. Antes de comentar puntualmente qué vacunas pueden tener comercialmente disponibles para utilizar en estos casos, a mí me importa que tengan en cuenta un poco la lógica de por qué se desarrolla una vacuna para una condición determinada. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. En el caso de un animal que recibe calostro, ¿sí? El calostro va a ser absorbido y cuando es absorbido, la mayor parte de los anticuerpos que están presentes en el calostro van a pasar, ¿sí?, a la sangre, ¿de acuerdo? Y una cantidad van a quedar en el epitelio intestinal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ven en la parte de arriba de este cuadro es, si yo hablo de un ternero que quiero proteger, ¿sí?, tengan en cuenta que si pienso que el ternero puede tener un cuadro de ETEC, que sea la primera, póngale la primera semana de vida, ¿sí?, la protección que voy a lograr no va a ser demasiado alta. ¿Por qué? Porque la mayoría de los anticuerpos se van a absorber. Ahora bien, también les comenté que el animal podía tener una infección y terminar con un cuadro septicémico por Escherichia coli. Entonces, en ese caso, evidentemente, al tener un buen calostrado, va a estar más protegido contra una infección septicémica. Entonces, con esta lógica, sepan que lo que van a lograr con una vacuna para proteger contra Escherichia coli, enterotoxigénicas o ETEC, no va a ser lo ideal, ¿sí? Pero también tengan en cuenta lo siguiente, o sea, dentro de la lógica, si ustedes recuerdan cómo era una cepa enterotoxigénica, tenía dos grandes factores de virulencia: fimbrias para adherirse y toxinas. Entonces, si genero una buena cantidad de anticuerpos contra la fimbria, ¿sí?, la bacteria no se puede adherir, y como no se puede adherir, no va a generar un cuadro de enfermedad. Entonces, en principio, me interesa también generar o que haya anticuerpos que el animal reciba contra esta fimbria, si puedo generarlo, porque cierta protección me van a brindar. Actualmente existen otros métodos que ya vamos a ver más adelante, en los cuales se puede brindar también en el alimento, cuando ya el animal tiene 2, 3, 4 días, ¿sí? Y de ahí en adelante, también algún tipo de anticuerpos que pueden tener una acción semejante a esta, de bloquear la acción de las fimbrias y que puede ser de utilidad. Pero en principio, esto que quería comentarles acá era la lógica de la inmunización. Bien, esta lógica se ve también acá, en esta diapositiva, en la cual yo les agrego algo más. O sea, eso que les comenté, que era para un ternero, por ejemplo, también es válido, y vamos a volver a verlo cuando hablemos de enfermedades del neonato porcino, en el cual existen vacunas, como cepas ETEC, en las cuales se pueden dar, ¿sí? Y recuerden entonces, si estoy hablando que el animal absorbe por el calostro, o que tiene que tener un buen calostrado, ¿a quién voy a vacunar? Y básicamente voy a vacunar a la madre. Vacuno a la hembra, ¿sí?, para que a partir del calostro le transfiera estos anticuerpos para poder prevenir las infecciones. Entonces, las vacunas, ¿con qué están formuladas? Y o bien con cepas que son bacterinas, son todas bacterinas, o sea, bacterias inactivadas, que producen fimbrias, F5 u otras, ¿sí? Y como son vacunas inactivadas, requieren de la formulación con adyuvantes, y por este motivo tienen adyuvantes permitidos, como el óxido de aluminio u oleosos.
Entonces recuerden que si yo vacuné a las hembras, la última vacuna que voy a darle a esa hembra va a ser unos 20 días antes del parto para asegurarme que durante la calostrogénesis haya un buen pasaje de anticuerpos, o sea que en ese calostro que se está formando haya una buena cantidad de anticuerpos para que sean de alguna manera transmitidos o transferidos, perdón, al neonato. También se van a encontrar que hay algunas vacunas que no tienen, que están en el mercado y que no tienen, no están formuladas con cepas fimbriadas, sino que son algún tipo de cepa, como la que se ve abajo, que se llama J5. Esta J5 es un mutante rugoso. ¿Esto qué quiere decir? Es un mutante que tiene lipopolisacárido, pero que expone una parte del lipopolisacárido que es común a todas las gram negativas. ¿De acuerdo? Entonces, con esto lo que genero es una protección común contra casi cualquier gram negativa, obviamente a partir de Escherichia coli. Y se usan sobre todo para la prevención entonces de las colisepticemias, y también se utilizan para la prevención inmune de las mastitis por coliformes en el ganado bovino. Bien, un comentario sobre la bibliografía. Yo no quiero comentarse lo siguiente. Estos conceptos son generales. Ya vamos a ir viendo en cada especie en particular, o sea, en los equinos, en los porcinos, en los bovinos, los cuadros asociados. Entonces, los libros que ven acá, el libro de Quinn y colaboradores, es un libro general. Yo también les recomendaría que vieran un libro de microbiología que han visto ya en segundo año, que repasen la parte de Escherichia coli, como en Badilio Machota, o también en el libro del doctor Stanchi, lo pueden también ver, porque les da una idea general de estos patotipos que hemos visto en esta charla. Y luego, bueno, también el Radostitz, que ustedes ya lo conocen, que tiene todas las enfermedades del ganado en general, o sea, productores de alimentos y animales grandes. Y en animales pequeños, básicamente, tanto el Green como el libro de la doctora Gómez y la doctora Guida son adecuados para estudiar estos temas.